Bueno, después de mucho tiempo ausente, vuelvo al canal para explicaros la diferencia entre una edición y una reimpresión y cómo puedes saber tu libro qué edición o qué reimpresión es, porque tampoco se mira igual si estamos en el mercado anglosajón que en el mercado español. Antes que nada, aclarar que yo no trabajo para nada en ninguna editorial y tampoco soy un experto del tema, así que la puedo pifiar. Pero bueno, yo creo que os puede servir para tener una idea general. Empecemos con las ediciones americanas e inglesas, que creo que son las más fáciles de entender. En cuanto al coleccionismo, las ediciones que suelen tener más valor son aquellas que son primera edición y primera reimpresión. Aunque eso es un poco subjetivo porque cada uno le da valor a lo que quiere, pero ya me entendéis. Lo que sería valor capitalista o económico, lo que busca la mayoría de la gente, es primera edición y primera reimpresión. En el mercado inglés, las nuevas ediciones se distinguen entre sí porque cambian la portada, o hay ilustraciones, o hay contenido inédito. Es decir, hay como un cambio más drástico en lo que sería el libro en sí. Tenemos cosas que no tenemos en ediciones anteriores. Es decir, que en el mercado inglés cada nueva edición tiene diferencias significativas, visibles y palpables, que no es solamente humo. Y por otro lado, una impresión o una nueva reimpresión es cuando se imprimen nuevos libros, hay nuevo stock, se vuelven a poner al mercado, una nueva tirada. Si se acaba de publicar un libro y tenemos la primera edición y se han puesto a la venta 1000 libros, por ejemplo, cuando estos 1000 libros se venden todos, se hace una reimpresión de la primera edición para que vuelva a ver en el mercado. Así que aquí tendríamos una segunda reimpresión, porque los 1000 primeros libros ya se han agotado. Luego veremos que en el mercado español esto no es exactamente así y es bastante más lioso, pero no nos adelantemos. Vamos a ver ejemplos de las ediciones inglesas y así veréis mejor la diferencia entre una edición y una reimpresión. Vamos a ver ejemplos de ediciones inglesas que tengo yo y así podéis saber exactamente vuestros libros, cuál es, qué edición es y qué reimpresión es. Este es mi ejemplar de Yumi de la edición de Gollancz, que es la británica. Si nos vamos a la página del copyright, veremos que pone publicado por primera vez en Gran Bretaña por Gollancz en 2023. Y no nos pone ninguna referencia a ninguna reimpresión ni lo menciona de ningún modo. Esto significa que es la primera tirada de libros, que no es ninguna reimpresión. Son los primeros libros que se pusieron a la venta. En los libros ingleses hay siempre una serie de números, de los cuales el más pequeño que sea distinto de 0 nos indica qué reimpresión es. En los libros ingleses siempre hay una serie de números, de los cuales el más pequeño distinto de 0 es el que nos dice qué reimpresión es. En este caso, en el caso de Yumi, el número más pequeño distinto de 0 es 1, así que sabemos que es la primera impresión de libros. Son los primeros que se pusieron a la venta, no es ninguna reimpresión. Veamos otro ejemplo con la edición de aleación de ley de Leatherbound de Dragon Steel, que sabéis que tengo mucho cariño porque es de los pocos que tengo firmados y porque a mí Era 2 me parece mucho mejor que Era 1. Si nos vamos a la página de copyright, vemos que es la primera edición de Thor de 2011 y es también la edición de Dragon Steel de 2022, que es cuando estos libros se sacaron a la venta. Y otra vez, si nos vamos a la serie de números, el más pequeño distinto de 0 es el 1, así que sabemos que es la primera reimpresión. Así que este es un Leatherbound, primera edición, primera reimpresión. Y encima firmado, que siempre está bien. Ahora vamos a ver algún ejemplo que sea primera edición, pero no primera impresión. Y en mi caso yo tengo este de El Aliento de los Dioses, Leatherbound, de Dragon Steel. Volvemos otra vez a la página de copyright y vemos que es la primera edición de 2009 de Thor y la primera edición de Dragon Steel de 2019, pero en este caso, en la serie de números, el más pequeño distinto de 0 es el 3, lo cual nos dice que es la tercera impresión. Por lo tanto, mi libro del Aliento de los Dioses es primera edición, tercera reimpresión. Ahora vamos al mercado español, vamos a cambiar de rollo totalmente y ya veréis que es todo un poco más confuso. En las ediciones españolas hay bastante mezcla de conceptos entre una edición y una reimpresión. Lo que suele pasar es que muchas veces se dice que es una edición nueva cuando se agotan los ejemplares y ya se han vendido todos y no quedan más en el mercado. Entonces se vuelven a imprimir y en lugar de poner que es una reimpresión, dicen que es una nueva edición. Eso yo creo que se ve mucho con los libros de, bueno, ciertos autores como youtubers y algunos periodistas que no le importan a nadie, entonces sacan a la venta 10 ejemplares y se venden todos y el número 11 ya puedes decir que es la segunda edición. Estoy exagerando un poco, no creo que se vendan solo 10, pero vamos, que yo creo que se hacen tiradas muy cortas y al acabarse ya pueden decir que es segunda, tercera, cuarta edición, casi como que da esa sensación de como prestigio, como de bestseller, que es bastante... es vender un poco de humo bajo mi punto de vista.
Vamos a ver ejemplos. Este es el Aliento de los Dioses en español y como puedes ver en la página del copyright pone que es primera edición del 2016 y no pone nada que sea ninguna reimpresión. Aquí no tenemos ninguna serie de números, aquí lo sabemos por el texto literal. Si no dice nada, son los primeros que se pusieron a la venta, esa primera tirada. Y como veremos más tarde, si dice algo, pues ya es segunda o tercera reimpresión. Por ejemplo, en Mi Camino de los Reyes, que esta es la primera edición de 2015, pero es la primera reimpresión de 2016. Entonces, es la segunda tirada. Primero se hicieron los de la primera edición y luego estos, que aquí ya ponen que es la primera reimpresión. Es decir, ya se ha imprimido 2 veces, esta siendo la segunda. Para poner otro ejemplo, tenemos esta edición del Antris, que es el primer libro que me compré en físico de Sanderson, que es primera edición mayo de 2010, cuarta reimpresión de octubre de 2015. Por lo tanto, esta es la quinta tirada de libros que se imprimieron en España de esta edición del Antris. Luego tenemos cosas engañosas que a mí me ponen un poco nervioso. En mi ejemplar de Palabras Radiantes pone con una pegatina que es segunda edición. Pues bien, si nos vamos a la página de copyright, pone que es primera edición de julio del 2015, pero es la primera reimpresión de diciembre de 2017, que no es segunda edición. Es lo que os decía antes, cuando se agotan los libros muchas veces ponen que es segunda edición, pero en realidad no es así, porque la propia página del copyright nos lo dice. Sigue siendo la primera edición, pero es la segunda tirada de libros que se sacaron. Así que nada, este tipo de cosas que tiene el mercado español que a mí no me acaban de gustar y no sé muy bien por qué se hacen. Por último, quiero que nos fijemos en el caso contrario, que es cuando, bajo mi parecer, se hacen bien las cosas y realmente tenemos del mismo libro 2 ediciones distintas. Vamos a ver cómo se manifiesta esto. Antes os he enseñado mi ejemplar de El Camino de los Reyes, la edición que todos tenemos más o menos en la mente, pero en España tenemos también esta de aquí, que es la primera de todas que se publicó, de cuando el Archivo de las Tormentas se llamaba La Guerra de las Tormentas. En este caso, este de aquí es primera edición de la edición de 2012, que fue la primera, como digo, que se publicó en España, y luego la nueva, la del nuevo sello, que aquí no lo pone, pero a veces lo pone, nuevo sello, nueva marca o lo que sea, y esta es del 2015. Entonces, las dos son primeras ediciones, pero son realmente ediciones distintas. En la saga en la que mejor han hecho la distinción entre las distintas ediciones, bajo mi punto de vista, es en Nacidos de la Bruma, la Era 1. Tenemos esta edición del Héroe de las Eras, primera edición de mayo de 2010, bien, fácil. Y luego también sabemos que hay más ediciones, como la normal, que es la que tenía la mayoría de la gente, y la ilustrada. Y en estas vemos algo que no hemos visto hasta ahora, que nos indica más específicamente que son distintas ediciones y lo hacen utilizando la palabra sello. En la ilustrada vemos que pone primera edición de este sello de noviembre de 2021. Y esto, gracias a Dios, nos ayuda a entender que sí que es una edición distinta de verdad. A veces he visto otras frases, otras palabras para referirse a este concepto de nuevo sello, pero que vienen a decir lo mismo y yo creo que igualmente se entiende. Ejemplos. Pues en mi edición del Héroe pone edición actualizada de 2016, mientras que en la del Imperio Final pone edición de este sello. Entonces son dos formas de decir lo mismo, pero yo creo que se entiende bien que son distintas ediciones. Supongo que en este caso nos acaban de decidir en cómo poner, si poner sello o poner nueva actualización. Pero bueno, sea como sea, yo creo que se entiende bastante bien. Y lo voy a dejar aquí. Yo creo que ya ha quedado suficientemente largo el vídeo. Espero que se haya entendido bien las diferencias entre edición y reimpresión, tanto las inglesas como las españolas. Y ya está. En el próximo vídeo hablaré del valor que tienen las distintas ediciones desde un punto de vista económico, en general, en el mercado de segunda mano y tal, por si a alguien le interesa el tema ese de especulación, que es un poco turbio, depende de cómo te lo mires, pero es bastante interesante bajo mi punto de vista. Muchas gracias por verme y nos vemos a la próxima.